Muy buen día, bienvenidos este viernes a 7 días y una semana que para al olvido de Morena. Totalmente. Y no solamente Morena, el partido al que decidió afiliarse un personaje identificado como capo criminal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado secretario de Seguridad Pública por Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco. Y no solamente por Morena, decía Obed, sino para el propio gobierno de la presidenta, que sin tener nada que ver, el tema le pega. Sí, ha sido un cuestionamiento recurrente al que ha llegado a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en relación a Hernán Bermúdez Requena. El primer planteamiento, Álvaro, era en relación a qué se estaba haciendo, porque el tipo, este ex jefe policial, está prófugo, está en Brasil. Era saber qué estaban haciendo las dependencias, sobre todo cuando había señalamientos desde 2019. Y ahora publicamos, hacemos la revisión y damos cuenta que se inscribió en Morena cuando era secretario de Seguridad. En 2023 están los registros, aunque ayer Luisa María Alcalde dice que desde 2022 es lo que encontraron en sus cédulas, es lo que dice ayer Luisa María Alcalde. Sí, por supuesto, Luisa María Alcalde no afilió a Hernán Bermúdez Requena porque en aquel momento el dirigente nacional, en 2022 dices, ¿no? Que dice ella. Ajá. Bueno, ni siquiera estaba Mario Delgado. Es cierto. Y llega, de hecho la ficha en el padrón oficial de Morena, la afiliación de Bermúdez Requena es el 20 de marzo del 2023. Exacto. Ya era dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria era Citlali Hernández, la actual secretaria de las Mujeres. Pero más allá de quienes sean los dirigentes, pues sí se generó, sí representa un problema político grande que un jefe policíaco de un gobierno de Morena esté prófugo porque está acusado de encabezar un cártel criminal. Entonces, sí es una semana compleja porque a raíz de que el coordinador de las mesas de seguridad pública de Tabasco, un general del ejército, informó que desde febrero estaba prófugo Bermúdez Requena, cimbró no solamente, insisto, a Morena, sino al gobierno mismo, sobre todo porque quien lo nombró en 2019, empezando el gobierno de Tabasco, fue Adán Augusto López Hernández, y luego, cuando Adán Augusto viene a la Secretaría de Gobernación, deja en su lugar a Manuel Merino, el actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Gobierno de la República, y lo ratifica. Y es en ese momento cuando, como jefe de la policía de Tabasco, pues es el jefe de un cártel. Se le compara con Genaro García Luna y Felipe Calderón. O sea, en el ejercicio de la responsabilidad de combatir el delito o de prevenir los delitos, Bermúdez Requena era jefe de un cártel, de la manera en como también García Luna era secretario de Seguridad Pública y trabajaba para un cártel, el cártel de Sinaloa. Totalmente, y en este sentido, recordemos que Hernán Bermúdez Requena renuncia en diciembre, en diciembre de 2023 sufre un atentado, lo atacan, posteriormente él renuncia en enero de 2024, y si uno analiza los datos, Álvaro, de las cifras, en 2024, una vez que renuncia y que se da abiertamente ya esta pugna entre dos agrupaciones criminales allá en Tabasco, 2024 es uno de los años más violentos en Tabasco, con cifras que no habían registrado, las que no había registro. Nuestra compañera Romina Gándara en su momento analiza, estamos hablando de incrementos de más del 200% en cuestión de homicidios dolosos, y esas son unas de las herencias que quedan ahí de Requena, a quien hay que también mencionar. Adán Augusto López Hernández no ha salido
a partir de que esté... No ha dado la cara. Y se lo dice hoy la presidenta, que tiene Pues que dar sí, su versión. Pues sí. Y eso también, por eso digo, es un problema político, criminal naturalmente, pero que se ha convertido en un problema político sin que la presidenta de México tenga ninguna responsabilidad. Pero el problema de Bermúdez Requena le estalla no solamente a Morena, porque era militante de Morena y ayer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le retira sus derechos políticos y le inicia un procedimiento, después de que publicamos a quien, sin embargo, que era militante de Morena. Luego, le estalla a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy tiene que decirle a Dan Augusto, pues explica, da la cara, y también me temo, el tema alcanza al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque cuando en 2022 la filtración de el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de hackers que de pronto, que se hacen llamar Guacamaya Leaks, ponen en evidencia informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente en ese momento, López Obrador, dice, esas son, las descalifica. El asunto no es si fue un hackeo, el asunto no es si se llama guacamaya o pajarraca o cuervo, el asunto es si los documentos son auténticos. Y me temo, como lo dijimos en su momento, porque nosotros publicamos información de la base de datos de ese hackeo, es que los documentos serán auténticos. Y en ese sentido, desde entonces se sabía que la Defensa Nacional identificaba a Hernán Bermúdez Requena como parte del grupo criminal en aquel momento, asociado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que ciertamente la colusión permitía que estuviera más o menos tranquilo el Estado. El problema viene cuando rompe el cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora, o Bermúdez Requena, que formaban parte de la Barredora, y entonces el 2024, como tú bien dices, Obed, es uno de los años más violentos en la historia de Tabasco. Pero de esto, Obed, ya nos agarré yo un monte, vamos a informarle a partir de los trabajos que esta semana hemos publicado como producto del trabajo del equipo de la Unidad de Investigación de Sin embargo, y que en ese contexto quizá convenga recordar de dónde viene, por ejemplo, la relación de Adán Augusto López Hernández con Bermúdez Requena. ¿Bermúdez Requena solamente trabajó para Adán Augusto? No, pues de hecho, le traigo este libro porque la memoria es importante, pero son más importantes los datos que se consignan documentalmente. En este libro, Andrés Manuel López Obrador habla de Bermúdez Requena. Es un libro de 1995, después del fraude electoral de Roberto Madrazo en Tabasco, del 20 de noviembre de 1994. Entonces también aquí le vamos a recordar algo interesante sobre los priistas con los que trabajó Bermúdez Requena. ¿Te parece? Pues si quieres de una vez, Álvaro, y ya después mandamos al primer reportaje, porque me parece que es importante que no vayamos en corte para que lo retomes precisamente porque me parece que es importante mencionar lo que cuenta Andrés Manuel López Obrador, que ya después lo quiere desmentir el propio Roberto Madrazo diciéndote que tú lo estás casi inventando, ¿no? Miren, yo debo decirlo porque también es importante que habrá gente que no me conozca todavía, pero pues yo ya soy lagartija muy apedreada y cuando digo esto quiero decir que ya tengo muchos años en la actividad informativa y en particular en el caso Tabasco yo he dado cobertura desde hace más de 30 años, desde la elección y sus derivaciones de la elección de Tabasco de gobernador en 1994 de manera particular y todo el conflicto que se sucedió de esa elección. Y estoy familiarizado con la vida de Tabasco también porque tuve pues una relación profesional
con Andrés Manuel López Obrador desde entonces y con personajes de Tabasco desde entonces. El propio Octavio Ramírez Oropesa, Romero Oropesa, que es el actual director de Infonavit, o el actual secretario general de gobierno de Tabasco, Ramiro López Obrador, conocido como Pepín, que es uno de los personajes que, por supuesto, conoce muy bien a Bermúdez Requena. Y conozco muy bien a Roberto Madrazo Pintado. De pronto, cuando uno dice, pues es un corrupto, un tramposo, hay quien dice, es que sí hizo trampa en Berlín, en el maratón de Berlín. Eso es lo de menos. No, eso es hasta anecdótico. Hasta lo honra. Una mancha al tigre. Que sea tramposo en un maratón. No, hombre, no. Este es un saqueador. Este es un mapache electoral. Y no desde la elección de Tabasco, sino desde que trabajaba en el PRI como secretario de organización es un mapache electoral de Carlos Salinas en particular. Roberto Madrazo. ¿Sí? Roberto Madrazo. ¿Y qué tiene que ver Carlos Salinas en este episodio? Mucho, porque en 1992, cuando el gobernador de Tabasco era Salvador Neme Castillo y López Obrador construía el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, Roberto Madrazo y Manuel Gurría Ordóñez le fueron a decir a Carlos Salinas que había que quitar a Salvador Neme Castillo porque López Obrador estaba creciendo tanto que podía ganar la gubernatura en el 94. Salinas hace a un lado a Salvador Neme Castillo en 1992 y en su lugar llega Manuel Gurría Ordóñez. Y Manuel Gurría Ordóñez se lleva a Tabasco a un yucateco que trabajaba como policía en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. ¿Quién era ese policía? Hernán Bermúdez Requena. Llega como secretario de Seguridad Pública de Tabasco y en 1992 el joven Adán Augusto López Hernández, militante priista, es nombrado por Manuel Gurría Ordóñez presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y meses después, Manuel Gurría Ordóñez lo hace secretario de gobierno subsecretario de gobierno de Tabasco. Bermúdez Requena y Adán Augusto desde entonces se hacen amigos. La relación entonces viene de tiempo. Luego, en el gobierno de Roberto Madrazo, después de la elección fraudulenta del 20 de noviembre de 1994, Adán Augusto y Bermúdez Requena pues siguen juntos en el PRI. Y el 19 de enero de 1995 se produce en la Plaza de Armas un desalojo violentísimo. Uno de los diseñadores de ese desalojo violentísimo de perredistas que estaban en la Plaza de Armas en repudio a Roberto Madrazo es Bermúdez Requena, a quien Roberto Madrazo hace director del penal de Villahermosa, Tabasco. ¿Por qué rememoro estos datos, Obed, y usted que nos ve y que nos escucha? Porque hay que entender de dónde vienen las relaciones. No fue fortuito solamente que Adán Augusto haya nombrado a Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad. La relación venía de antes. Y Adán Augusto siguió en el PRI mientras López Obrador andaba en campaña, inclusive cuando se vino a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y antes dirigente nacional del PRD. Fue el coordinador de la campaña en 1999 de Manuel Andrade Díaz, una elección que anuló el Tribunal Electoral por fraudulenta. Y luego en la elección extraordinaria vuelve a ser el coordinador y secretario general del PRI. Ya en el gobierno de Manuel Andrade, Bermúdez Requena es subsecretario de Protección Civil y ya Adán Augusto se retira del PRI y ya se incorpora al PRD. Pero en momentos, Obed, en que se va creando
en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco una organización criminal, la Hermandad. Una hermandad que da origen, en buena medida, a la Barredora. El antecedente. Entonces, es importante tener estos antecedentes para tratar de entender cuál es la lógica de Adán Augusto para designar a Bermúdez Requena. Y es pues parte de la génesis de la bomba que le ha estallado ahora a Morena, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al propio gobierno de Tabasco, que aunque efectivamente es el que denuncia a Bermúdez Requena, pues es, a final de cuentas, un gobierno del mismo signo. Hay que decir también, como parte del contexto sobre Bermúdez Requena, que Adán Augusto López Hernández y Javier May son de grupos muy diferentes. Javier May viene desde los orígenes del movimiento de López Obrador en Tabasco y Adán Augusto después. Bueno, en la propia contienda interna por la candidatura presidencial de Morena, Javier May y su aliado Ramiro López Obrador apoyaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Adán, del entonces gobernador Manuel Merino, obviamente era del grupo de Adán Augusto López Hernández. Dejó a ese. Entonces hay dos equipos políticos que hoy están también confrontados. En el caso de Tabasco. Pero hoy Adán Augusto es no solo coordinador de Morena en el Senado, no, es autoridad en tanto presidente de la Junta de Coordinación Política, de uno de los tres poderes del Estado. Entonces, el tema tiene una dimensión de obús que por eso está simbrando a Morena y a lo que denominamos la Cuarta Transformación, que obviamente los opositores lo capitalizan, pues nomás faltaba que no, les faltaba esto. Y en ese ánimo de emparejar el marcador, es decir, que si ya está García Luna en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, pues les urge que haya un morenista que pueda ser acusado y encarcelado por narcotraficante. Por eso su idea loca de que cante Ovidio, y por eso le prenden veladoras. En fin, me he extendido un poco porque eso es lo que marca, digamos, el contexto de un personaje como Bermúdez Requena. Tal cual, y es aquí lo importante, lo nuevo de esta semana. Damos a conocer que se afilia a Morena, y también decirlo, Morena no tiene la dirigencia, la inteligencia de adelantarse a que se dé a conocer y simplemente dar a decir que sí, pertenece a su militancia, que se suspenden los derechos y que ya lo están, digamos, haciendo todo un proceso de expulsión. Es hasta que lo damos a conocer que la dirigencia reacciona, no lo hace de manera pública, lo hace en una entrevista, lo hace con el Heraldo, que les da a conocer, sí es militante, ya le suspendimos los derechos. Ahorita lo acaban de hacer casi. Es decir, esperaron todo. Horas después emiten un comunicadito. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pero, o sea, esto fue de febrero el prófugo. Y hasta ayer, que aquí, sin embargo, lo publicamos, suspenden los derechos de su militancia e inician un proceso de expulsión cuando él ya ni siquiera en el país está. Sí. Por eso digo que les estalló la bomba. Sí, ¿no? Hay más casos como el de Bermúdez Requena, sin duda. Seguramente. Bueno, por eso este frenesí por afiliar 10 millones. ¿Para qué quieres tanto? Bueno, sí puedes afiliar 50 millones, pero vas a agarrar. Ahí está el problema de los yunes. Es el problema del expresidente del PRI en Durango, que fue un fiasco además. El priista. El expresidente del PRI que afilió Andrés López Beltrán, y tantos cuadros que ahí están,
se meten muchos oportunistas. Bueno, el domingo, por cierto, se anunció que en la sesión del Consejo Nacional de Morena se va a crear una comisión para revisar los perfiles. Bueno, hasta que les estallan los problemas, reaccionan. Pero es cosa de ellos. Nosotros somos periodistas, no somos consejeros ni asesores absolutamente de nadie. Tenemos la obligación de dar información. Muchas veces nos anticipamos a lo que va a estallarles. En fin, en este libro, por último diría yo, en este libro, que es de 1995 y que un adelanto yo publiqué como primicia en la revista Proceso, donde trabajaba entonces, López Obrador ubica a Hernán Bermúdez Requena, efectivamente, como secretario de Seguridad de Manuel Gurría, y como es el asesor de Roberto Madrazo para equipar la Casa Oficial de Gobierno de Tabasco, la Quinta Grijalva, con equipo de seguridad para impedir cualquier posibilidad de que algún intruso, pudiera aproximarse a la Quinta Grijalva. Y en este libro, Andrés Manuel López Obrador dice que Madrazo contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México y cuyo asesor de Madrazo fue Bermúdez Requena. Le contrató este equipo de seguridad a una empresa propiedad de un empresario español llamado Ramón Requeijo Abad. Andrés Manuel López Obrador estaban asociados Bermúdez Requena y Requeijo Abad. ¿Qué pasó con Requeijo Abad? Primero fue detenido una vez en posesión de armas y luego fue asesinado porque estaba en asuntos de narcotráfico. Entonces, no es un asunto fortuito el perfil de este personaje que ahora le estalla a Morena y va a aparecer, va a lograr ser detenido y extraditado a México, Bermúdez Requena, y si viene, ¿qué va a declarar? Por lo pronto, el que tiene que dar la cara, aunque está en su derecho de no hacerlo, es Adán Augusto López Hernández, que pues podrá decir yo no supe nada, como lo dijo Felipe Calderón. Ojalá no diga eso. Pero la responsabilidad política es inobjetable. Totalmente, pues era importante que dieras todo este contexto porque difícilmente se va a dar en algún otro espacio, me refiero en otros medios y demás. No, hombre, es importante no. ponerlo sobre la mesa y pues los dejamos con este trabajo que preparamos específicamente sobre la afiliación de Hernán Bermúdez Requena a Morena. Vamos a ver este trabajo y regresamos. El fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel La Barredora de Tabasco, fue designado secretario de Seguridad Pública por el gobernador Adán Augusto López Hernández y fue ratificado por el gobernador sustituto Carlos Merino Campos, quien ahora es responsable de toda la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones como director de aeropuertos y servicios auxiliares del gobierno de Claudia Sheinbaum. Merino Campos será ahora responsable de esa área, aun cuando en su gestión mantuvo como encargado de la seguridad a Bermúdez Requena, quien hoy está prófugo de la justicia. Se sabe que el ex jefe de policía se encuentra en Brasil, donde el gobierno mexicano busca que la Interpol lo arreste. Contra el exfuncionario hay una orden de aprehensión que se habría liberado el pasado febrero, poco más de un año después de su salida como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco por crimen organizado. Durante la gestión de Bermúdez Requena se dio una descomposición en la seguridad de Tabasco que estuvo ligada a La Barredora. Aunque la violencia en ese estado tuvo una tendencia a la baja de 2018 a 2022, a partir de 2023 los indicadores comenzaron a subir. En 2024, las víctimas de homicidio doloso en Tabasco alcanzaron las 892, lo que representa un aumento del 252.56%
incremento respecto a las 253 registradas en 2023. Se trata de la cifra más alta en la historia reciente del estado. El secuestro fue otro delito que aumentó considerablemente en 2024, con un alza del 157.14%, ya que en 2023 se registraron 21 víctimas de secuestro, mientras que el año siguiente esta cifra subió a 54. En 5 meses de 2025 se reportan 16 casos, 30% menos que en el mismo periodo de 2024. Los feminicidios también incrementaron el año pasado un 61.11%, al pasar de 18 en 2023 a 29 en 2024. De enero a mayo pasados, la cifra es igual al mismo periodo del año pasado con 11 casos. En tanto, las extorsiones también mostraron un alza del 41.17% en 2024. Bermúdez Requena asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco el 11 de diciembre de 2019, nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, y se mantuvo en el cargo en la gubernatura interina de Carlos Merino Campos hasta el 5 de enero de 2024, cuando renunció a esa corporación de seguridad luego de una ola de asaltos en Villahermosa que obligó al gobierno federal a movilizar a 2.500 elementos de la Guardia Nacional para proteger a la entidad. En noviembre de 2024, el actual gobernador Javier May denunció ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena era el verdadero líder de la Barredora, agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, dieron a conocer que Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos. Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández, Carlos Manuel Merino, y llegó a Tabasco de la mano del actual diputado federal de Morena y notario público Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Bueno, y hablando de personajes impresentables, esta por fin renunció Hugo Patlán Matehuala, el titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral, este organismo del Instituto Nacional Electoral que investiga las quejas que se presentan en el INE, investiga también irregularidades cometidas por los partidos políticos y otros entes involucrados en lo electoral. Bueno, aquí revelamos cuál era la biografía y la conducta censora de Hugo Patlán Matehuala, un personero de Manlio Fabio Beltrones, que fue subsecretario de Acción Electoral del Comité Nacional Priista cuando el presidente era Beltrones, y su larga trayectoria en el PRI. Y bueno, fue a partir de que Romina Gándara va a la mañanera que entonces se produce la presidenta dice, bueno, pues la Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, debe responder, y al día siguiente se reúne la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con Tadei, y horas después se hace público o se notifica que ha presentado su renuncia este personaje, Hugo Patlán Matehuala. Lo comunican, eso sucede un miércoles, pero hasta el viernes sí comienza a trascender que presenta su renuncia a la Unidad Técnica de lo Contencioso, que fue desde donde el INE empezó a hacer estas sanciones a medios, a periodistas. Aquí, sin embargo, nos toca distintos casos. No es el único medio, no son los únicos periodistas, sino que se hace de una manera además irregular, porque lo hacen también avisando a través de terceros. O sea, no es que el INE llegara a informar, notificaciones chuecas, ¿no? Totalmente, o sea, y es lo que se le lleva al caso a la presidenta, porque pues, se dan este tipo de notificaciones chuecas, se le
señala la presidenta que al final ella es a quien le están atribuyendo este tipo de censura. Dice el que lo haga, pues que lo trate Tadei, y pues se va Álvaro el viernes, pero a quien no es que dejen el cargo, sino quien se queda ahí inserto, no en su posición, sino en el INE. Sí, es que es otra parte de lo que también hay que estar observando siempre. La colonización de las instituciones de parte del PRIAN, en muchos aspectos prevalece. Por eso la lloradera de que ahí están desapareciendo los contrapesos. No, organismos que en realidad estaban integrados por el PRIAN, incluyendo el INE. En el INE, no hay que olvidar, pues era una fuente de empleo para volverse millonarios de grupos como el de Aguilar Camín y el de Enrique Krause. Y el INE fue un paraíso para muchos, colonizado por esos grupos, pero también por los partidos, por el PRIAN. Y parte de esa colonización sobrevivía Hugo Patlán Matehuala. Pero sigue ahí un compinche de Patlán Matehuala y de Manlio Fabio Beltrones y de Felipe Solís Acero, otro personaje priista que fue subsecretario de la Secretaría de Gobernación de Enrique Peña Nieto y Osorio Chong. Permanece como coordinador administrativo de la Unidad de lo Contencioso Electoral, Fernando Sánchez Madrigal. ¿Quién es este personaje? Un personaje que en 2009 fue encontrado responsable de un quebranto financiero del entonces Instituto Federal Electoral por la compra de un edificio a sobreprecio. La Contraloría Interna del entonces IFE lo encontró el responsable de este quebranto de 125 millones de pesos, y aunque lo salvó el Consejo General del INE, por mayoría, que entonces presidía Leonardo Valdés Zurita, pues el personaje ahí quedó con esa herencia. Lo rescata su jefe, Felipe Solís Acero, también un personero de Beltrones, se lo lleva a la Secretaría de Gobernación y luego, así a las calladitas, regresa al INE en una posición que Guadalupe Tadei le da a Hugo Patlán Matehuala. Entonces, pues por eso hay que estar observando cómo se mueven muchos personajes. La administración pública, el gobierno de Claudia Sheinbaum, como lo estuvo también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, infiltrado por muchos personajes. A veces por designación directa, como es el caso del propio Bernard Bermúdez Requena. Sí. Así está llenos el gobierno federal y los gobiernos estatales. Muchos muy profesionales, servidores públicos que vienen de otros gobiernos y que hacen la talacha, porque muchos morenistas entrando ni le entienden y ni les interesa aprender. Otros efectivamente sí aprenden. Pero hay muchas herencias, Obed. Y lo que publicamos, lo que revelamos es que, pues sí, cayó Patlán Matehuala, pero dejó a su brazo derecho el coordinador administrativo del INE, que ya nombró, por cierto, la consejera presidente al sustituto de Patlán Matehuala. El asunto es, ¿va a seguir ahí Santos Madrigal? Pues será un tema que tenemos planeado llevar a la conferencia mañanera para ver si vuelven a escuchar ahí la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues que no ha pasado desapercibido otro nombramiento de este tipo, Álvaro. Así es, tal cual. Pues vamos a ver este reportaje que preparó Álvaro Delgado y regresamos.
Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del INE, encomendó a un priista que ha sido operador electoral y jurídico de Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, Hugo Patlán Matehuala, la tarea de integrar los expedientes para censurar y generar sanciones contra periodistas, medios de comunicación y hasta redes sociales. Patlán Matehuala, designado como encargado del despacho de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, tiene, entre otras funciones, sustanciar infracciones electorales de los partidos políticos, pero también tiene el poder de censurar el trabajo de los periodistas, medios de comunicación y redes sociales mediante la figura de medidas cautelares con las que ordena suprimir publicaciones, a menudo sin notificar a las personas e instituciones afectadas. Patlán Matehuala, quien cuenta con una carrera de al menos un cuarto de siglo en el PRI, llegó al cargo en octubre de 2023, cuando Tadei lo designó como sustituto de Manuel Alberto Cruz Martínez. Desde entonces, este operador electoral y abogado priista ha emitido medidas cautelares para eliminar publicaciones de periodistas con el pretexto de que incurren en violencia política en razón de género. La trayectoria de Patlán Matehuala no es ajena a los procesos electorales. En el 2000 representó legalmente al PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 años después, se desempeñó como secretario técnico de la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno y subsecretario de Elecciones del CEN en el PRI, en un proceso en el que resultó ganador el tabasqueño Roberto Madrazo como dirigente nacional y el Bester Gordillo como secretaria ejecutiva. En junio de 2005 formó parte del Grupo de Trabajo para la Fiscalización de la Rendición de Cuentas y la Transparencia de las Precampañas Presidenciales del PRI. En enero de 2006, Hugo Patlán Matehuala formó parte de la llamada nomenclatura de Roberto Madrazo. A Patlán Matehuala se le comisionó en el proceso como uno de los enlaces regionales de giras de la campaña en la que Madrazo quedaría en un tercer lugar, detrás de López Obrador y Felipe Calderón. Durante el gobierno de Calderón, Hugo Patlán Matehuala fue asesor de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la 61 legislatura, cuando el coordinador era Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente, en 2013, ya con el regreso del PRI al poder de la mano de Enrique Peña Nieto, Patlán Matehuala fue coordinador de asesores del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, uno de los principales operadores políticos de Beltrones. En la Secretaría de Gobernación, encabezada en esos años por Miguel Ángel Osorio Chong, Patlán Matehuala pasaría a desempeñarse como director general adjunto de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de junio de 2013 a enero de 2015, que administró el hoy fallecido Gerardo Ruiz Esparza. Posteriormente, regresaría por un breve periodo, de septiembre de 2015 a febrero de 2016, a la Subsecretaría de Enlace Legislativo encabezada por Felipe Solís Acero, para después regresar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones. Lo haría como subsecretario en la Secretaría de Acción Electoral. Ante el fracaso de la dirigencia de Beltrones en el PRI, Hugo Patlán Matehuala se sumó en 2016 como gerente senior de lo contencioso y consultivo fiscal de la Coordinación General de Recaudación Fiscal del Infonavit, entonces presidido por David Penchina. Patlán se mantuvo en su puesto hasta abril de 2019, es decir, ya en la gestión de Carlos Martínez Velázquez. Tras su salida, se incorporó como coordinador de operación y evaluación estratégica del IMSS, ya entonces encabezado por Zoe Robledo, cuyo padre, Eduardo Robledo, es cercano a Beltrones y a Madrazo desde el sexenio de Carlos Salinas. Hugo Patlán Matehuala dejó en julio de 2019 el IMSS para sumarse al INE de Guadalupe Tadei, de quien fue su asesor para luego ser nombrado encargado de despacho de la Dirección Jurídica en junio de 2023. Pues bien, también esta semana, Álvaro, dando seguimiento al tema que hemos traído prácticamente solos, el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir... No prácticamente, bueno, solos. Solos, sí, nadie lo ha retomado. ¿Quién va a...? Es un poco... Perdón, Obed, No. pero es un poco lo que pasa lamentablemente en los medios, particularmente los convencionales, los históricos, los tradicionales. Por ejemplo, cuando se habla, y yo lo veo en
hoy, por ejemplo, el Universal trae de cómo hay amenazas y hacen un recuentito con base en artículo 19. La agresión que ha sufrido, sin embargo, la ignoran. Ah, claro. La ignoran. Pues es parte de una manera de ser periodismo faccioso, manipulador, corrupto. Reforma. Cuando publican lo de Hugo Patlán Matehuala, dicen, es que una reportera pregunta. Una reportera preguntó de manera inesperada. Sí. No, bueno, es falto de rigor, falto de profesionalismo, parte de esa manera de ser periodismo faccioso. Entonces no extraña que una investigación o un conjunto de investigaciones que hacemos, sin embargo, pues sean ignoradas como si no existiéramos. No nos importa, pues, siempre hemos estado en minoría, pero es parte, pues sí, de una decadencia del periodismo tradicional en México, que por eso está como está, y los medios, y por eso celebran muchos que que Ricardo Salinas Pliego le arroje un hueso, o ya ni hueso, un cartílago a Larraque y a toda esa parvada de odiadores. Sí, pero es parte también de lo que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir hoy en México. Y yo creo que hay que hacer lo que uno cree correcto hacer. Aunque uno concite, evidentemente, incomodidades, incluyendo en el ámbito del oficialismo. Tal cual. Decía porque algunos medios vi que nos quisieron retomar, pero creo que no entendieron el fondo del asunto, porque vi ahí, me estaba viendo, dando un monitoreo, hacían como que levante de las notas, pero sin dar al tema del asunto, que es un tribunal que ha estado dominado por el PRI y que por el PAN, que no ha sido reformado, ya lo va a hacer, dice la presidenta, y a partir de lo que hemos ido publicando nos han llegado más información y también nosotros la hemos buscado, ¿no? Y en ese sentido dimos con un caso que nos ha llamado bastante la atención y es magistrados de este tribunal que se mantienen en su cargo a partir de amparos que presentan ante, pues, evidentemente, autoridades judiciales ya del circuito del Poder Judicial, y se los dan y se quedan ahí en sus cargos para los que ya terminó su tiempo de su encargo, pero ellos meten amparos y siguen, pues, ahí gozando de todas esas mieles del poder. Son 57 magistrados del Tribunal Federal de Justicia quienes han mantenido desde hace años sus posiciones mediante estos amparos. Por ejemplo, uno de ellos es el magistrado Rafael Estrada Sámano, integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Él cumple 75 años en el 24 de octubre de 2023. De acuerdo a lo que establece la ley orgánica de este tribunal, es que él se debió haber ya retirado, jubilado, se debió haber quedado vacante, pues, esa magistratura. Sin embargo, este magistrado de origen panista presenta un amparo y pues ya pasó de la edad que legalmente tendría que estar ahí para retirarse, y a la fecha es uno de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el recuento que tú haces de quién es quién en los que integran esta sala, pues narras cómo Estrada Sámano fue secretario del Trabajo con Vicente Fox. Subsecretario y amigo de Calderón desde su juventud allá en Michoacán. Sí, fue amigo también del papá de Calderón desde Michoacán. Pero, pues él, como otros 56 magistrados, sí, recurre al Poder Judicial de la Federación. Este tribunal, hay que insistir, es del Ejecutivo. Y la presidenta ha dicho ya, a partir de lo que hemos publicado y a partir de la pregunta que le formuló Romina Gándara, nuestra compañera, anunció que habrá una reforma. Ojalá haya una reforma de a de veras, no cosmética. Pero, bueno, este trabajo que publicamos también esta semana de Obed Rosas es justamente sobre estos magistrados mañosos que siguen aferrados al cargo. Veamos.
Un grupo de 57 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una instancia dominada por el PRI y PAN que no fue tocada por la reforma judicial, se mantienen en su cargo desde hace años gracias a amparos que les han permitido extender el tiempo de su encargo aun cuando este ya finalizó, confirmaron fuentes de esta institución. Uno de ellos es el magistrado de la Sala Superior Rafael Estrada Sámano, quien el 24 de octubre de 2023 cumplió 75 años, edad de retiro forzoso según la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, el magistrado de origen panista promovió un juicio de amparo para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a su reemplazo, por lo que actualmente se mantiene en la Sala Superior. Otra fuente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo sin embargo que Ricardo Salgado Perillat, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este tribunal, es uno de los impulsores de estos amparos. Salgado Perillat fue director jurídico de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Quienes también han recurrido a los amparos son las magistradas María Teresa Martínez García de la Sala Regional de Guadalajara y Yolanda García Medina, magistrada de la Segunda Sala Regional en Baja California, como pudo confirmar otra fuente. Sin embargo, las dos magistradas son señaladas por casos de violencia laboral expuestos por este medio. Otros casos son los de Marta Gladys Calderón Martínez y Analicia Vega León, quien en diciembre de 2018 fueron propuestas a la Consejería Jurídica por el entonces presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurán Arzate, para permanecer en el cargo. El Ejecutivo no accedió a la petición, por lo que tramitaron amparos con jueces de distrito en materia administrativa para permanecer en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Todos ellos están en funciones mediante amparos, según pudo conocer sin embargo a través de fuentes y documentos. Esta información indica que por cada magistrado amparado, esta junta debería generar un acuerdo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha sucedido, lo que evidencia que el tribunal ha ocultado esta información. Al no emitir la Junta de Gobierno y Administración los acuerdos que lo den a conocer, informó una fuente de este tribunal a este medio. Los responsables por estos actos son los magistrados Guillermo Valls, Carlos Humberto Rosas Franco y Hortensia García Salgado, así como de quienes integraron esta junta entre 2024 y 2023, como es el caso de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Zulema Mosri. El 30 de abril de 2025, por ejemplo, venció el periodo de Luis Enrique Osuna Sánchez, magistrado de la Tercera Sala Regional en Jalisco. En este caso, la Junta de Gobierno no ha emitido acuerdo. Osuna Sánchez es cercano a Valls y a Zulema Mosri. Sin embargo, ha revelado la violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar a personal a presentar su renuncia que se han instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prácticas que de acuerdo con los testimonios consultados no han sido atendidas por la Junta de Gobierno y Administración. Las quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo, a las que ha tenido acceso este medio, muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus... Álvaro, la próxima nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva corte, la que fue conformada a partir de la elección judicial, será pues, prácticamente quien decida créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, también créditos fiscales del tema de Movistar, estos adeudos que tienen, otros créditos fiscales que estaban ahí en la segunda sala y los que se vayan sumando, porque hay otros asuntos por desahogarse en tribunales colegiados, no todos, pero seguramente una importante cantidad de ellos llegarán a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya no está Norma Piña, ya no están estos ministros de la Suprema Corte que esconden ahí en sus cajones estos casos importantes que implican miles de millones de pesos que adeudan al SAT. Esos será el de inmediato los temas que vea esta nueva corte, que tendrá por mandato 6 meses para resolverlos. Les dio miedo, les dio literalmente terror
a los ministros y ministras de esta agonizante Suprema Corte de Justicia de la Nación entrarle a los asuntos serios de miles y miles de millones de pesos como el de Ricardo Salinas Pliego. Pues sí, han trabajado para los poderes económicos, para los poderes políticos, para los poderes criminales. Bueno, la próxima corte, la que comienza a partir del 1 de septiembre, tiene la responsabilidad, tiene el deber de revisar justamente estos adeudos, como se les denomina, como son los créditos fiscales de personajes como Ricardo Salinas Pliego. Y tienen esa responsabilidad de actuar no innovando nada, Obed. Cumpliendo la ley. Los criterios que los tribunales, los criterios de magistrados y de jueces del Poder Judicial, no los criterios del Ejecutivo, no los criterios de López Obrador ni los criterios de Claudia Sheinbaum, solamente con esos criterios, pues tienen que hacer que Salinas Pliego, entre otros, paguen. Y pues ojalá ahora sí no pase tiempo y la nueva corte resuelva por fin. Pues es lo que se espera, digo, para eso fue que se dio toda esta reforma, este proceso de elección popular de los integrantes de este nuevo máximo tribunal de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente sobre eso habla este reportaje de nuestra compañera Dulce Olvera. Vamos a verlo. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará desde el inicio uno de sus principales retos: resolver los 3 créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego por un valor de 35,000 millones de pesos, el de la Telefónica Movistar, filial de la española Telefónica, la cual debe pagar 4,442 millones de pesos al SAT, y otros créditos fiscales pendientes que se encuentran, en su mayoría, en la segunda sala. La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó a los periodistas el pasado 30 de junio que la nueva Suprema Corte estará obligada a resolver en un lapso no mayor a 6 meses los adeudos al Servicio de Administración Tributaria. A partir de septiembre, la Corte está obligada a resolver en 6 meses los asuntos fiscales, es decir, no podríamos tener ningún motivo por el cual excedernos de este plazo para resolver estos asuntos fiscales. Son los que tienen que ver con la empresa de Grupo Electra Nueva Generación. Ya no hay ningún asunto personal de Ricardo Salinas Pliego, pero ya no solo son estos asuntos, hay otros asuntos muy cuantiosos que también se encuentran en la Corte, comentó en esa ocasión. Entre el 16 y el 31 de julio, la Corte entrará en receso y solo se esperan 2 sesiones del Pleno, el 5 y 12 de agosto, en donde se prevé que resuelva las impugnaciones de los magistrados electorales. También se prevé una sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el 6 de agosto, en la cual no se incluyeron 2 de los créditos fiscales de Salinas Pliego, pero sí uno relativo al adeudo del ejercicio de 2018, que tampoco podrá ser atendido debido a los recursos de impedimento que ha presentado el dueño de Electra contra varios de los actuales ministros. A eso se suma el caso de Telefónica Movistar, filial de la española Telefónica, la cual debe pagar 4,442 millones de pesos al SAT después de fusionarse en 2014, resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Grupo Telefónica está presente en México desde marzo de 2001 ofreciendo servicios de telefonía móvil. En septiembre de 2002, el Grupo Telefónica compró el 65,23% de Pegaso Telecomunicaciones, por lo que con el tiempo se consolidó como la segunda operadora de telefonía móvil a nivel nacional en México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó en 2022 el adeudo fiscal que el SAT determinó a la empresa, pero ha postergado el pago a través de amparos presentados entre 2017 y 2019 al argumentar que sus competidores pagan menos impuestos. Hay un tema que solemos hablar dentro de las juntas y es esta figura que pues, es el fiscal pretextos. Para todo tiene una explicación de por qué no han llegado a buen puerto los casos que ha traído entre manos
los principales casos de corrupción, caso Odebrecht, el caso del desvío de recursos que por el cual se investigó a Rosario Robles en su paso por Sedesol e incluso por Sedatu, y casos que llegan a manos de Alejandro Gertz Manero y no llegan a ninguna resolución. Los casos que él mismo informó que habían abierto carpetas de investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por el tema de OHL, entre ellos, unos de ellos, su enriquecimiento ilícito que la propia Unidad de Inteligencia Financiera da a conocer en su momento. Él se lava las manos. En estos últimos de Enrique Peña Nieto dice que la UIF no aportó más pruebas, no hizo nada, sin entender también que la figura del fiscal es pues precisamente investigar, no esperar a que le lleguen las pruebas, sino hacerse de ellas. Pero Álvaro, para todo Alejandro Gertz Manero tiene una respuesta que pues le lava las manos y se deslinda de la responsabilidad que tiene como fiscal general de la República. Y no es un asunto de capricho. Tiene un mandato constitucional. El artículo 102 de la Constitución establece las facultades que tiene la Fiscalía General de la República y el propio fiscal. Que no las ejerza es parte del reclamo que se le hace ni siquiera a él, al gobierno en su momento de Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. El costo político, una vez más, como en el caso de Bermúdez Requena, no es para el que ostenta una conducta como Bermúdez Requena y ahora como Alejandro Gertz Manero, sino para quienes son titulares del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, sí, es el fiscal pretextos, el fiscal coartadas, pues el fiscal que en realidad no cumple con su trabajo. Y este es un trabajo que, bueno, aquí sí cumplimos con nuestro trabajo, es decir, es un trabajo de nuestra compañera Romina Gándara. Veámoslo. Alejandro Gertz Manero lleva 6 años y medio al frente de la Fiscalía General de la República y su gestión ha sido polémica porque se ha caracterizado por la falta de resultados, especialmente en casos de alto perfil relacionados con corrupción. Y es que aunque llegó al cargo con respaldo del Senado y del expresidente López Obrador, quien asumió el poder con una firme promesa de combate a la corrupción, la Fiscalía General de la República no ha logrado sentencias relevantes contra funcionarios públicos, en tanto que Gertz suele culpar a otras instancias, como el Poder Judicial o la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde 2019, la Fiscalía General de la República ha tenido en sus manos investigaciones clave: la estafa maestra, Odebrecht, OHL, Pegasus, Ayotzinapa y más recientemente el caso Rápido y Furioso, con posibles implicaciones para Felipe Calderón y Genaro García Luna. Sin embargo, todos han terminado estancados o debilitados. Apenas la semana pasada, tras un reportaje en Israel que señaló a Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir un soborno de $25 millones por Pegasus, Gertz recordó que existen denuncias desde el sexenio anterior, pero que no contaban con pruebas suficientes, pero que ahora, aseguró, las nuevas evidencias podrían fortalecer la investigación. No obstante, el fiscal fue cuestionado por al menos 3 carpetas de investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, a lo que respondió que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias ni entregado las pruebas necesarias. Analistas y especialistas coinciden en que la gestión de Gertz ha sido desafortunada. Lo acusan de mantener un bajo perfil y de limitarse a administrar la impunidad. Ese es el nivel de descomposición en el que se maneja la fiscalía, y lo que se ha buscado siempre es quitarle esa arma política, que no sea un órgano utilizado para básicamente administrar impunidad, ¿no? Administrar la impunidad de los políticos, de empresarios, y en lugar de eso tendría que estar investigando los casos importantes. Y es triste esto de que él se puso casos prioritarios y que los haya perdido, porque se espera que la fiscalía priorice, ¿no? Eso se espera en una fiscalía moderna, que tenga casos prioritarios, que sea transparente sobre cuáles casos son,
y que todo el mundo podamos pedirle cuentas. Y él lo hizo y perdió estrepitosamente, ¿no? Me parece que es un tema muy preocupante. Desde el inicio de su gestión hemos venido manifestando, y al curso también de ver cómo va avanzando esta gestión, que estos casos son prácticamente una prioridad a nivel nacional, y pues desafortunadamente no se ven resultados y mucho menos acciones concretas para poder atenderlos. El caso por excelencia que también ha quedado a deber bastantes respuestas es sin lugar a dudas el tema de Emilio Lozoya, que lo hemos venido recapitulando una y otra vez. Es un caso que ha tenido sanciones prácticamente en los Estados Unidos y en todos los países involucrados en América Latina, menos en México. Entonces resulta bastante preocupante pues ver una fiscalía que es completamente inactiva o inerte ante los casos que son de gran relevancia y trascendencia social para nuestro país. Resulta bastante grave porque también desde el inicio de su gestión ha quedado evidente que pareciera ser que es una persona que carece además de los conocimientos básicos que se necesitan para un cargo de esta envergadura. Desde hace mucho, y no es nuevo, ha referido, por ejemplo, que las denuncias que se le enviaban por parte de la UIF venían sin pruebas. Entonces creo que de entrada hay un tema muy preocupante de concepto, de tener claro qué es lo que le toca hacer a la Fiscalía General de la República, y lo que le toca hacer a la Fiscalía General de la República es investigar. Entonces, pues resulta muy grave porque pareciera que el fiscal tiene la visión de que tiene que recibir denuncias con los casos completamente investigados para entonces ya llevarlos a un juez, cuando esa es precisamente la labor de lo que le corresponde. Y creo que pues estos pretextos solo evidencian pues o la falta o dos cosas, o de capacidad técnica para poder llevar a cabo la función, o de voluntad para poderla llevar a cabo de la mejor forma. Pero no se trata solo de los casos prioritarios o de alto perfil, sino que los números también muestran la realidad de su gestión. Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, destacó que desde que Gertz asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República, ese organismo que encabeza ha recibido menos denuncias y ha iniciado menos carpetas de investigación. Sí, desde que llegó Gertz se advierte que hubo una disminución muy importante de denuncias y la apertura de carpetas de investigación, y como por otro lado, también a partir del censo del INEGI en materia de procuración de justicia, vemos que se le ha dotado de más presupuesto. Entonces, pues es contradictorio, ¿no? Porque a pesar de tener más presupuesto, está cerrando las puertas y teniendo menos resultados. Por ejemplo, ahorita estaba comparando las cifras de delitos financieros, y en 2018 por delitos que están en la ley de instituciones de crédito, que tiene que ver con estos delitos del sector financiero, en 2018 se abrieron 10,221 carpetas, lo que si lo comparamos con los resultados a 2024, que es año completo, solo se persiguieron o se abrieron carpetas en 2,175 casos, ¿no? Entonces esto sí nos habla de que, por ejemplo, estos delitos de cuello blanco sí tuvieron una disminución importante durante la gestión de Gertz en términos numéricos y generales, ¿no? Y en cuanto pues a los pretextos y a lo que, pues como dices, las salidas que argumenta el fiscal, pues la realidad lo que vemos es que no se están fundamentando bien los casos, ¿no? O sea, y esto tiene que ver mucho con las capacidades de investigación y de que realmente haya la voluntad de perseguir casos de alto perfil. Pues ahí tiene al fiscal pretextos. Esta semana, cambiando de tema, Álvaro, esta semana tienen tú y Alejandro una entrevista muy interesante con Joan Grillo. Es un periodista reconocido por el trabajo que hace él en temas de crimen organizado,
principalmente en Latinoamérica. Él es estadounidense, tiene toda una trayectoria a cuestas sobre el aspecto de cómo reporta el narcotráfico, el crimen organizado. Y él les platica una parte bastante interesante en relación a cómo dentro del círculo hay dos bloques en la Casa Blanca. Uno que está muy aferrado en esta idea de bombardear, atacar a los cárteles mexicanos en territorio mexicano, y otro que al parecer es el que está ahí teniendo mayor juego, que es el que aboga por una colaboración directa con México. Pero también habla de cómo los militares allá en Fort Bliss, que es en El Paso, Texas, sí están llevando a cabo todo un entrenamiento con esta idea de cuando se presente algún tipo de despliegue militar en México, le entren. Históricamente hay dos facciones en Estados Unidos, en el gobierno, en los poderes, los que son más propensos a la guerra, a la muerte, al crimen, a la invasión, dentro del esquema de sojuzgamiento de otros pueblos. Y los otros menos virulentos, pero igualmente saqueadores. La posibilidad de que Estados Unidos invada México está latente. A mí me han dicho, no, exageras. No. ¿Son capaces de invadir México? Sí. Entonces, esta entrevista, esta conversación con el periodista Ian Grillo tiene que ver con eso. No solamente los que están en Washington, sino el nuevo embajador de Estados Unidos en México, de un claro perfil bélico. Pues es militar. Ex agente de la CIA. Es agente de la CIA. Es un personaje con envoltura de diplomático, pero que tiene en su sangre y en su biografía la guerra, la invasión, la muerte. Entonces, invitamos a usted que vea esta parte de la conversación con Ian Grillo sobre las posibilidades, la latente posibilidad de una invasión de Estados Unidos a México. Pues sí lo vemos, si hablamos también en la Casa Blanca ahorita, hay dos facciones peleando con respecto a México. Sí. Que una facción que está buscando intervención militar, ataques militares en territorio mexicano. Creo que no está bien pensado, realmente pensado como estrategia bien para derrotar los cárteles. Pero interesante si lo ves cuando justifican la intervención cuando van contra Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Después, cuando Pancho Villa entra a Columbus, Nuevo México. Y lo dice, hay que mostrar el poder de Estados Unidos en frente a México. Así lo dice en aquel tiempo. El ministro de Guerra, incluso tiene en aquel tiempo, Estados Unidos, ¿no? Manda Pershing. Sí. Y esta misma justificación hoy en día es presente. Unos están pensando, hay que mostrar el poder de Estados Unidos en contra de México. Entonces, cuando ellos piensan, vamos a poner un ataque de drones, y si hay gente, militares, identificando blancos por eso. Si hay personas que están abogando para hacer eso. Buscar es mostrar el poder, más bien que derrotar los cárteles, porque si uno piensa bien, si los cárteles son cientos de miles de personas y lo encuentras en un campamento y matas 100 o matas 1000. ¿Sí, no? Sí, te peleas con México, con el gobierno. Y cuántos civiles lo matan eso y no van a saber ni eso. Entonces imagínate, pero ahorita a otra facción que trabajaba con México contra eso, contra los cárteles. Ahora, creo que porque hizo Claudia Sheinbaum y García Harfuch en los primeros meses muy críticos en eso, lo da más fuerza a esta facción que trabajaba con México. Ganó mucho con el traslado de los 29. De los 29. Sobre todo Caro Quintero. Claro. De repente la gente de la DEA y habla con las agentes. Y están, no, qué bueno que Claudia Sheinbaum, qué bueno que García Harfuch. Como ellos tienen años con cambia mucho su actitud desde que está hablando como sobre el observador que habla con ellos.
escuchas a Dan Crenshaw cuando habla de García Bush, este es el auténtico, el real deal, como se... Sí, sí. Sí, vamos a ver. El congresista es el parche. Sí, exacto. Entonces, sí está moviendo así. Y también, Álvaro, esta semana, ya para romper un poco con esta cuestión de los temas que son coyunturales, también preparamos nuestra compañera Montserrat Antúnez y nuestro compañero Cris Rodríguez. Se fueron allá al lago de Texcoco. Hicieron una serie de textos. El sábado pasado sacamos un primer texto y hoy publicamos cómo están regresando todas estas especies, algunas endémicas, algunas no, y en general los frutos de una lucha de quienes desde un principio se opusieron al aeropuerto internacional que se iba a construir en Texcoco, un aeropuerto que detrás escondía una serie de intereses como el hecho de que querían construir donde está el aeropuerto internacional Benito Juárez, todo una serie de desarrollo inmobiliario para el cual ya se habían asegurado una muy buena lana. Todo se viene atrás, como sabemos, por el AIFA, cuando Andrés Manuel López Obrador en octubre, antes de asumir el poder, hace esta consulta. Llegando es uno de los primeros actos que determina la cancelación, sobre todo además porque llevaban y pues no avanzaba ese nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, como se le conocía. Va a nuestros compañeros a los vestigios de esa obra fallida, Álvaro. Y lo que se encuentran naturalmente son imágenes de cómo aves, por ejemplo, regresan y cómo ese ex lago de Texcoco pues está recibiendo caudales de agua en un área que esa es precisamente su vocación y donde se quería efectivamente construir un aeropuerto. Es un trabajo que muy padre de Montserrat Antúnez y de Cris Rodríguez, que le invitamos a que vea esta parte, pero también las otras dos. Y mañana vendrá otra última parte, y precisamente para que se vaya ahí acercando a estos trabajos. En verdad son imágenes que son muy, muy hermosas para que se dé la oportunidad, el tiempo de verlo. Y pues con esto nos estaremos despidiendo, Álvaro. Sí, muchísimas gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Y sí, métalas al refrigerador. Yo ya metí ahí un par de heladas para ¿Cómo que la nada más noche. un par? Un par, nada más. Está bien. Hasta pronto. En algunas zonas del área natural protegida Lago de Texcoco, el agua atraviesa los orificios de la barda kilométrica que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto para delimitar lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Naim. Habitantes de pueblos cercanos lo celebran, así como el regreso de aves nativas y otras especies gracias a su lucha, que logró frenar la construcción del aeropuerto hace más de 6 años. La recuperación del lago ha permitido albergar 230,000 aves migratorias y nativas solo entre el 2024 y 2025, incluidas 7 especies que no se habían observado en los últimos años, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP. Ignacio del Valle, originario de Atenco, recordó que la resistencia de los pueblos a la represión y la defensa al lago han permitido que poco a poco el lago de Texcoco se recupere. Esto lo dijo desde la Ciénega de San Juan, una laguna que forma parte del área natural protegida y hasta julio del 2025 tiene unas 600 hectáreas de agua. Ignacio fue uno de los ejidatarios detenidos arbitrariamente en 2006 en el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador. Esto por protestar contra el despojo de tierras. Mi nombre es Ignacio del Valle, soy originario de la comunidad de San Salvador Atenco. Mis abuelos, mis padres son gente originaria. Afortunadamente la naturaleza nos ha dado la oportunidad de demostrar y decirle al mundo que teníamos razón, que el pueblo no se equivoca cuando tiene conocimiento, sobre todo el apego y el arraigo y el amor
a donde pertenece como comunidad. Desde luego que en esta resistencia y participación en oposición a un proyecto en donde nunca nos consultaron, pues, y que tuvimos que pasar, o nuestra gente tuvo que pasar señalamientos de gente retrógrada, de gente que no entendía el progreso. Claro que lo entendimos, claro que reflexionamos y que tuvimos que recordar de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, y nuestro pasado tiene que ver con una gran cantidad de motivos por los que nos hace sentir el arraigo, y que la tierra es nuestra madre a la cual pertenecemos y debemos de respetar, y que no podríamos ponerle precio, y que sentimos en este momento que lo que hicimos no nos equivocamos,